La cuenta de TikTok que ves en pantalla suele compartir contenido acerca de su vida diaria, pero nada relacionado a lo paranormal. Sin embargo, en el siguiente video se encontraba remodelando su casa cuando de repente comenzó a experimentar algo extraño. How did you... How did you get out there? There's no way that this is a thing. I don't think you understand. There is zero way that she could unlock that, open it, shut it, and lock it. How are you doing this? Vemos que el perro se encontraba fuera de la casa, a pesar de que la mujer afirma que en ningún momento lo sacó. Momentos después, encuentra el perro nuevamente afuera. La dueña, confundida, afirma que ella se encuentra completamente sola en el lugar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que se trata de algo paranormal? Tú decides. La cuenta de TikTok que ves en pantalla pertenece a una familia la cual ha estado documentando la constante actividad paranormal que sucede en su propiedad. Sin embargo, en los siguientes metrajes provenientes de las cámaras de seguridad, se captó algo escalofriante. Oh, that's it. La mujer se encontraba realizando una limpieza con incienso, con la esperanza de eliminar cualquier energía negativa, pero repentinamente varios objetos caen al suelo y cuando sale de la habitación se intensifica aún más, moviendo uno de los muebles. ¿Y tú, qué opinas? ¿Podrá estar la casa habitada por alguna entidad maligna? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, la cual pertenece a una mujer que recientemente tuvo un accidente y que le recomendaron descansar en casa. Sin embargo, durante ese tiempo fue testigo de un suceso aterrador ocurrido durante altas horas de la noche cuando se encontraba completamente sola, por lo que tomó su celular y esto fue lo que captó. Oh my god. Extrañó sonidos provenientes del piso de abajo, pensando que alguien había invadido su hogar, cuando repentinamente empieza a sentir pisadas fuertes, por lo que decide regresar y encerrarse en su cuarto. Momento después, vemos cómo las puertas se comienzan a abrir por sí solas,
empezando por la puerta del baño interior. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que se trate de un espíritu acechando este lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla recientemente publicó un video escalofriante donde una mujer, después de un largo viaje, decide pasar la noche en un hotel, pero se dio cuenta de algo extraño en una de las ventanas, así que decidió grabar y captó esto. Vemos como una figura oscura se mueve de un lado a otro constantemente, además de abrir y cerrar las cortinas en repetidas ocasiones. Parece incluso estar observándola. Sin embargo, cuando fue a preguntar a la recepción sobre el estado de la habitación, le informaron que la habitación se encontraba vacía y no había ningún huésped. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Quién o qué crees que sea esto? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que observas en pantalla, un hombre ha sido testigo recientemente de actividad extraña en su casa, donde escucha golpes frecuentes en la puerta del baño. It's just really been tripping me out. It's been doing this since the solar eclipse, I would say. And I don't really believe in ghosts. But this shit's really fucking with me. Look at this. It just stops. There ain't nothing going on. Look. What the fuck? See, the thing is, I don't even know if I'm actually hitting my op. Like, I feel like it's coming from over here. It don't do it when the door is closed. Like, it does not do it. Y'all see it though, right? Y'all see that though, right? El hombre asegura que los eventos empezaron a ocurrir luego del eclipse solar. Podemos notar que los golpes son constantes, sin embargo, él decidió hacerle caso a su audiencia y a pesar de haber utilizado agua bendita, los golpes, en vez de disminuir, se volvieron más fuertes y agresivos. Por ello, decide colocar cámaras dentro del baño, y esto fue lo que captó. Don't get it. Podemos notar que los golpes continúan a pesar de que no hay nadie. Algunos usuarios comentan que se trataría de algún montaje, pero tú, ¿qué opinas? ¿Por hacer esto real evidencia de actividad paranormal? ¿O es todo una farsa elaborada? Tú decides. La siguiente cuenta de TikTok publicó un video donde podemos ver un hombre pasando un tiempo con su familia. Sin embargo, las cámaras de seguridad captarían algo inquietante. Atentos.
Vemos que algo o alguien parece moverse en el espejo de la pared, incluso tiene una forma similar a la de una entidad conocida como el hombre del sombrero. Algunos espectadores comentan que se trataría de algún reflejo. Sin embargo, el ente se manifiesta también de diferentes maneras, tirando al piso unos libros del mueble o incluso moviendo la sonaja del bebé en su mecedora. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que se trate de algo paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla proviene desde Malasia, el cual dejó a muchos espectadores inquietos, donde vemos a dos mujeres que se deslizaban por un tobogán acuático, pero una de ellas captó algo extraño. En un principio, todo ocurre con normalidad. Sin embargo, si observamos más de cerca, cuando la segunda mujer baja por el tobogán, se puede ver un segundo par de pies. La mujer afirma que ellas dos fueron las únicas utilizando ese tobogán en aquel momento. Pero al preguntar a los empleados, estos mencionaron sobre una leyenda urbana de una niña que perdió la vida en esa misma piscina y que desde entonces la acecha. Sin embargo, tú tienes la última palabra. ¿Por hacer acaso esto real evidencia paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal, Franco TV, continúa su exploración en el cementerio, donde anteriormente captó escalofriantes eventos, y en esta oportunidad decide enfocarse exclusivamente en la tumba de la anciana y sus alrededores. Entonces, completamente solo, decide iniciar usando el Spirit Box, y esto fue lo que captó. I see you. Hello, how are you? It's a pleasure to see you, or it's a pleasure for you to see me. Are you next to me? Was that you? I just heard somebody laugh outside. I literally just heard somebody laugh outside. I'm gonna bring up the volume. Did someone else just laugh outside, or was that you? Yes. Can you laugh for me again? I'd rather not. Do it again for me, please, so I know who I'm talking to. Or move one of the balls on top of the counter. Franco logra escuchar una risa durante su intervención en el mausoleo, pero al seguir a revisar afuera no había nadie. Sin embargo, aún seguía escuchando respuestas por medio del Spirit Box, por lo que decide explorar, y esto fue lo que captó. Atentos. Aikido. It's a pleasure to meet you, Aikido. Can you close the door for me? I just opened up another one. Or can you actually close the door for... What was the problem? It just said, and the door just closed. Holy shit. I am not gonna cut. I want you guys to see this through and through. Thank you. Hey, it's asking me. Yeah, I'm still here. I don't know what the hell just happened, but this door just closed on me.
Please? Something just fell. Holy shit. The other gate moved. One of my cat balls broke. What the fuck? Oh no. Una puerta de un mausoleo se abre por sí sola, pero al acercarse, Franco observa que no había nada ni nadie que lo hiciera. Esto ocurre en una segunda ocasión cuando una reja que se encuentra al otro extremo de su ubicación se mueve también por sí misma, dejando claro que lo que sucedió en primera instancia no era una casualidad. Luego de lo ocurrido, Franco estaba dispuesto a retirarse, pero no esperaba captar esto. Because people like to sneak in here on cars with their lights off. But it always seems to happen every time I'm not paying attention. Something just goes off or you start hearing laughing. What the hell was that? I just heard a gate move. I just heard a gate move. Is there anybody here that wants to talk with me? I'm getting bit. Everywhere. Marco! Holy shit. So I got what sounded like a gate moving. I didn't see it, but I heard it. That would be the third gate in a row, if I'm correct. If that even was a gate, it sounded like it came from right over here. I now have the IR light off, and I am not seeing anything. No lights whatsoever. What the hell is that? What the fuck was that? I just saw something peeking at me right there. Right over here. What the hell is that? What the hell is that? What the hell is that? Algo o alguien parece asomarse para observar a Franco desde una parte superior, así como también lo que parecía ser otra puerta moviéndose por sí sola. Entonces, decide terminar la investigación en este momento, ya que los trabajadores estarían próximos a llegar en el lugar. ¿Y tú consideras que el mausoleo de la anciana esté realmente embrujado? ¿Serías capaz de pasar una noche completamente solo en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.